Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la llegada de Donald Trump una vez más a la presidencia de los Estados Unidos, lo que tendrá un efecto directo en la economía colombiana. Para abordar este tema nos acompaña César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Director, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Daliana, y a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Comencemos hablando del dólar. El día de hoy la TRM hasta mañana se va a ubicar en 4.344 pesos con 27 centavos. ¿Esta divisa se va a seguir fortaleciendo con la llegada de Donald Trump? Pues todavía hay mucha incertidumbre, Daliana. Yo creo que los primeros 100 días del gobierno van a ser determinantes. Sin embargo, hay tres factores que nos llevan a pensar que sí va a haber o se va a mantener un dólar fuerte. Primero, hemos visto un crecimiento destacable. Las cifras de crecimiento el año pasado cerraron en terreno positivo. Se espera que crezca un 2,8% y a su vez un mercado laboral que ha sido muy resiliente. De hecho, para el mes de diciembre el mercado esperaba que se crearan cerca de 200.000 nuevos trabajos no agrícolas y el resultado final fueron 260.000. Sorprendió al alza a todo el mercado. Entonces venimos de un muy buen desempeño económico, incluso muy superior a lo que pensaba el mercado. Pero a eso se suma la perspectiva y es, en general, yo sí creo que estamos viendo un optimismo, al menos en el corto plazo, por supuesto explicado por estas políticas de regulación, eliminar estas trabas al sector privado que estará liderando Elon Musk, pero también por mantener la reducción de impuestos corporativos, una política que venía del gobierno, incluso del primer gobierno de Trump, y que se espera que se mantenga hacia este gobierno. Esto, de hecho, pues ha aumentado las expectativas de crecimiento. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional publicó sus nuevas proyecciones y en el caso de Estados Unidos fue muy evidente el aumento del pronóstico. Antes pensaban que este año iba a ser más un aterrizaje suave, un crecimiento del 2,2% y se corrigió el pronóstico a un 2,7%. Entonces vamos con una tendencia positiva. Se espera se mantenga ese dinamismo en el 2025 y le sumo, si me permite, Daliana, un tercer punto. En las demás economías, las economías desarrolladas, por ejemplo, en Europa, en China, las noticias no son tan positivas. En Europa, de hecho, la actualización de pronósticos fue una reducción de crecimiento, particular, por ejemplo, por economías como Alemania. Al igual en China, estamos viendo un pronóstico menos favorable. Entonces yo creo que todas estas tendencias de donde venimos, un mejor pronóstico y un pronóstico no tan favorable para las dos economías desarrolladas y las economías emergentes, hacen creer que va a haber un dólar fuerte para este año. En línea con esto que usted menciona, esto se traduce en el que el peso se va a devaluar. ¿En cuánto se podría ubicar esta moneda en el mediano plazo? Es difícil prever todavía cuál va a ser el dato de dólar para el cierre de año. No obstante, yo creo que estos factores globales, un dólar fuerte, sumado también a esta incertidumbre local, en particular los temas fiscales, pueden permitir que el dólar alcance incluso un rango de 4.600, 4.700. Yo creo que es muy pronto para advertirlo, pero los vientos que estamos viendo son más hacia la depreciación que hacia la apreciación. Nuevamente, por un dólar fuerte que sí esperamos que se mantenga este año, sumado a factores locales de gran incertidumbre, los riesgos fiscales que pueden prever un debilitamiento del peso colombiano en el transcurso del año. Director, las tasas de interés de la Reserva Federal han venido bajando. ¿Esto se va a mantener así o qué podemos esperar? Yo creo que este ha sido el principal cambio de postura en las últimas semanas, podríamos advertir. La Fed, la Reserva Federal, redujo sus tasas de interés 100 puntos básicos el año pasado. El pronóstico a finales del año pasado es que iba a mantener esa tendencia. Incluso algunos apostaban a reducciones de 75 y 100 puntos básicos. Hoy el mercado ha cambiado mucho su perspectiva. Se espera que las tasas se mantengan altas por más tiempo y en general están apostando más, un poco el mercado está apuntándole más a una reducción cerca de 25 puntos básicos, lo cual sería solamente una reducción del año, o incluso algunos analistas están hablando hoy en día que las tasas se mantengan quietas en el rango entre 4,25 y 4,5 que están hoy en día. Eso tiene un gran impacto, no solamente en la economía global, sino en particular en la economía colombiana. Y el principal jalonador a esta tendencia, lo que está explicando esta nueva
mirada es básicamente el tema inflacionario. Yo sí creo que hay unos grandes riesgos inflacionarios que se prevén en el gobierno de Trump y yo creo que es donde están los analistas un poco más temerosos. Por un lado, una política proteccionista en el corto plazo, esta imposición de aranceles a China e incluso a países de la región como México y Canadá, naturalmente aumentan los costos de los productos importados y además también otro riesgo que están viendo inflacionario muy probable en esta economía es también los temas migratorios. En la medida que se prohíba el ingreso de nuevos migrantes, incluso la expulsión de personas que están viviendo allá, el mercado laboral se puede ver afectado y puede incrementar los costos laborales, que esto se traduciría en un aumento generalizado en los precios. Entonces yo creo que es donde hemos visto más cambios y creo que hoy en día los analistas estamos más cercanos a una reducción máximo de 25 puntos porcentuales o no sería descabellado pensar en que las tasas de interés se mantengan quietas en este año. Director, hablemos ahora de las proyecciones respecto al comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Además, tengamos en cuenta las cifras del año inmediatamente anterior. Las exportaciones a Estados Unidos para nosotros representan el 29,1% del total de las exportaciones, que en el caso del 2024 sumaron 13.000 millones de dólares. ¿Cuánto se proyecta que pese la inversión directa en Estados Unidos? Y vamos a seguir también en línea con ese comportamiento que hemos venido observando. Pues partamos del hecho de que Estados Unidos en efecto es nuestro principal socio comercial. En términos de comercio bilateral, en efecto en exportaciones, un tercio de nuestras exportaciones, cerca de un tercio de nuestras exportaciones, se destinan a Estados Unidos. Esto supera incluso el total del monto, es superior a lo que exportamos al mundo en temas agrícolas o incluso en temas industriales. Entonces, tiene una gran preponderancia y, por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar nuestro comercio bilateral y nuestras exportaciones. Ahí yo creo que yo tiendo a ver el vaso medio lleno y confío que hay unas grandes oportunidades para Colombia en la coyuntura. En la medida que a Estados Unidos le vaya bien el crecimiento, eso genera una demanda externa que favorece las exportaciones, pero también se generan otras oportunidades en la medida que Estados Unidos está intentando y la política proteccionista claramente va a cerrar las puertas más a China, pero puede abrir oportunidades para Colombia. Se habla mucho del nearshoring o friendshoring, que es básicamente mejorar las relaciones con países más cercanos físicamente y también ideológicamente. Sin embargo, yo sí creo que hay que advertir que hay unos grandes riesgos. Yo creo que naturalmente las diferencias ideológicas y en particular, por ejemplo, los temas de seguridad van a ser muy importantes para las cifras de comercio bilateral y yo sí creo que estos temas de renegociar el tratado del TLC traen unos grandes peligros y es un terreno que no queremos entrar porque sí podría ser muy dañino a una relación histórica que hemos visto sus beneficios a lo largo de los últimos años. Finalmente, director César, quiero que hablemos de las remesas que para el año 2024 en Colombia al cierre del tercer trimestre representaron 8.600 millones de dólares. Esto significaba en su momento un crecimiento de 17,2% en relación con el mismo periodo del año 2023. En el caso puntual de Estados Unidos, significan el 50%. Estos 8.600, estamos hablando que más o menos 4.300 corresponden a esas remesas que llegan de Estados Unidos también a Colombia. ¿Qué vamos a esperar también en este sentido? ¿Van a aumentar las remesas que llegan desde este país a nuestra nación o qué sigue? Porque por el tema de migración se ha dicho que se pueden ver afectadas. Pues Daliana, en efecto, las remesas han vuelto un jalonador del consumo del país. Yo creo que ha sido una noticia positiva y de hecho lo positivo de las remesas es que además se irriga en muchas regiones del país, en el Valle del Cauca, en Antioquia, y hemos visto que eso ha sido un amortiguador para el consumo colombiano. Y cerca del 50%, como usted bien mencionó, Daliana, proviene de Estados Unidos. Entonces, naturalmente lo que pasa en Estados Unidos nos va a impactar. En primer lugar, yo creo que hay una noticia favorable en la medida que siga el empleo creciendo y siga el crecimiento en terreno positivo en Estados Unidos. Eso va a demandar más mano de obra latina y, por supuesto, colombiana, que está reconocida en esta economía. Hay unos riesgos y se han advertido unos riesgos de que la política migratoria incluya un impuesto, por ejemplo, del 10%
a las remesas. Yo creo que esto es difícil de implementar en el corto plazo, sin embargo, yo creo que en el mediano plazo sí es predecible que de pronto se reduzca este nivel de ingresos para este año, perdón, y que se vea afectado un ingreso que se ha vuelto muy importante para el consumo de Colombia y en general de las familias colombianas, en la medida que esas políticas antimigratorias se acentúen y se siga afectando o se afecten estos flujos masivos. No obstante, yo creo que en el corto plazo al menos nuestra perspectiva es favorable. Creemos que va a seguir aumentando e incluso este año nuestro pronóstico es que las remesas como un todo lleguen a representar más ingresos que el petróleo. Es una gran noticia y esperamos se mantenga esa tendencia que, como bien indiqué, es muy favorable para el consumo de los colombianos y en general para las familias de diversas regiones del país. Pues César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, gracias por su compañía, por ayudarnos a entender un poco los efectos que trae la nueva posesión de Donald Trump, quien llega por segunda vez a la Casa Blanca y esos impactos económicos que trae directamente para Colombia. Muy amable y que tenga una feliz noche. A usted, Daniela, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Esperamos ver más luces que sombras en este nuevo camino de presidencia de Donald Trump. Que así sea, director. Gracias.